Claudio, muy buenos días. Aprovecho para dar la bienvenida a todos los que nos acompañan, que nos hacen el favor de seguir este espacio, de dar su opinión, de hacer crítica constructiva hacia ti y hacia mí. Sean todos bienvenidos. Claudio, buenos días nuevamente. ¿Cómo estás, amigo? Hola, mi querido Juanjo. Hola, amigos que nos acompañan. Bienvenidos. Bienvenido, Juanjo. Muchas gracias. Pues bien, gracias a Dios, aquí andamos. ¿Tú qué tal? Pues Claudio, dándole seguimiento a las noticias de la semana, que pues simplemente tú y yo podemos tener mucho trabajo o no, pero el punto aquí es de que la vida sigue. Y pues creo yo que toca seguir platicando, no porque sea algo, o sí puede ser, pero lo vamos a desmenuzar, porque sea algo relevante para la política mexicana, sino de cómo hemos reaccionado como política exterior ante lo que está sucediendo en Venezuela, que al final y al cabo la semana pasada pues tocamos someramente la situación, pero pues por lo que nos hemos enterado, pues esto está escalando. ¿A qué grado? No lo sé, tocará platicarlo. El punto aquí es de que, pues, la situación, creo yo, que está llegando a un límite en la sociedad civil, donde, pues, se está manifestando y se está manifestando de una manera masiva. Y, pues, por el otro lado vemos a un gobierno encabezado por Maduro, en donde, pues, creo yo que como muchos o pocos o los que existen gobiernos populistas, pues les es difícil seguir la ruta democrática. Pero en fin, tocará platicarlo. Continuando con el tema del seguimiento que le estamos dando a la transición del gobierno actual, que como bien sabemos ya está a escasos 2 meses de terminar sus funciones, y pues seguir platicando de qué es lo que aprecias tú y qué es lo que aprecio yo en función de la actitud que ha tomado el presidente Claudia Sheinbaum, y de las noticias que nos dan de si es cierto que va tan bien Pemex o qué tan cierto es que va bien la CFE o cómo va todo, ¿no? Por ahí salió una nota que pues todo indica que es real, que ya van a demandar a la gente que se está manifestando por las afectaciones del Tren Maya. Eh, Hay temas pendientes, Claudio, como lo que es en cuestiones de salud, seguridad en, se nos ha pasado platicar en los temas anteriores, algo que yo creo que es delicado, pero que en esta semana, pues salió el titular de FEMSA comercializadora a decir que pues Oxxo ya va a empezar a abrir sus sucursales y como antecedente, pues Oxxo cerró 191 sucursales y 7 gasolineras en Nuevo Laredo y esto es pues por cuestiones de seguridad. Lo platicaremos también, Claudio. Y pues para terminar, pues solamente darle seguimiento a qué tan eh, válido o qué conclusiones podemos sacar con las 3 medallas que llevamos hasta ahorita. Seguro hay una cuarta que va a ser de boxeo. ¿Y qué tan relevante es esto tanto para los deportistas como para en este caso, los que dirigen el deporte mexicano? ¿Realmente es un resultado de ellos, del apoyo que se les da? Lo toco porque al final en esta semana hubo ahí un choque de declaraciones entre Ana Gabriela Guevara y la ex lavadista, ahorita se me fue el nombre, María José Alcalá. María José Alcalá, en donde pues aquí los que quedan en medio son los deportistas, pero ya tocaremos ese tema, Claudio, y pues obviamente los temas que vayan saliendo para conectar puntos. Nuevamente te doy la más cordial bienvenida, Claudio, y es tuyo el micrófono. Gracias, mi querido Juanjo. Pues efectivamente esta semana creo que fue un tanto álgida por varias cosas. Eh, en las declaraciones en las que el presidente participa, lo veo fuera de sus casillas, ¿no? Ujú. Lejos porque pues creo que se le están moviendo varias fichas del lugar donde no debe Sí. de estar.
y obviamente le está sacando muchas cosas. Y de ahí, creo que de los temas que con los que inicias, únicamente quitando un poquito de lado el asunto olímpico, Sí. este, creo que todo lo demás se encuentra relacionado íntimamente y que tienen, pues obviamente, una relación conectada muy fuerte. Y aunque parezcan temas aislados, ¿no? Es decir, el asunto de Venezuela parece que es un asunto de política exterior que no tiene nada que ver, que pues se le puede criticar al presidente de si injerencista, que si se queja del intervencionismo, pero él lo hace y todo. Finalmente hay una íntima relación con lo que está pasando en México. Y creo que ahorita la preocupación de la situación Mayo Zambada incluso le pega a Maduro de una forma directa e importante. Y lo que pueda pasar, y por lo que justamente hablo de ver al presidente fuera de sus casillas, porque toda esta semana se la ha pasado insistiendo en lo mismo y me llama mucho la atención eso, eh, tiene que ver con la posibilidad, y ojo, posibilidad, y eso ya es un pronóstico muy personal, pero casi, casi creo que no me voy a equivocar, del futuro de la reforma judicial, que ¿Mm? ahorita te voy a decir, pero yo creo que no va a haber reforma judicial. Este, pues obviamente lo que tiene que ver con la transición y por supuesto con los asuntos de inseguridad, ¿no? Están presumiendo y están muy tranquilos todos, hablando de que después de la captura del Mayo hay una tensa calma y que no está pasando nada de lo que estaban esperando para luchar o quedarse con la cabeza o con el liderazgo del cártel de Sinaloa, pero en ese momento estamos viendo que cierran 193 o 191 o 100 los que fueran tiendas de Oxxo porque hay un aumento en el cobro de derecho de piso por parte del crimen organizado que lleva a la cadena de FEMSA a tomar esta decisión pues drástica, pero pues evidentemente importante después de creo que 9 días de estar cerrado. Yo no sé si alcanzamos a comprender la importancia que ¿Mm? implica tener 9 días, todas las tiendas OXXO cerradas en una ciudad como Nuevo Laredo y ¿Mm? lo que afecta a nivel económico para el gobierno. Ya déjate para la gente, que por supuesto es una afectación importante, ¿no? Porque lo que implica a nivel economía local, el OXXO que puedas cargar tu tiempo aire de celular, pagar los servicios, comprar a lo mejor el refresco, el refrigerio, los cigarros y una serie de cosas que por supuesto te afectan de forma importante, las transferencias y etcétera. El, pues obviamente lo que está implicando para el gobierno en un impacto económico a gran escala, es decir, tú, por ejemplo, que te dedicas a hacer viajes por cuestiones de trabajo, si tuvieras que ir a Nuevo Laredo y sabes que están cerrados los Oxxos por una cuestión de seguridad, como empresa, ¿qué haces, no? ¿Qué tomas de negocio? Entonces, las implicaciones son grandes Claro. y por supuesto que hay una relación directa con todo el asunto de seguridad desatado a partir de la captura, no solo con la captura del Mayo Zambada, sino con lo que después de eso implican las declaraciones del presidente. Y eso enfilado a la transición, ¿no? Ujú. Donde me está llamando mucho la atención, Juanjo, el papel que está jugando Claudia Sheinbaum como presidente todavía no electa en este asunto de me voy de gira y me voy a llevar a la señorita o la señora que va a ser presidenta como para ponerla ahí de adorno mientras yo estoy haciendo la gira, ¿no? O sea, porque es el papel que ha estado jugando, ¿no? Y eso me llama la atención. Y en medio de esto, particularmente, es de llamar la atención que el viernes la mañanera se cambia completamente de formato y se hace dentro de la junta del gabinete de seguridad, que por primera vez abre cámaras y micrófonos a la prensa y a la opinión pública
Y es la primera vez en 6 años que vemos una mañanera donde el presidente López Obrador está sentado, ¿no? Que no está de pie. Mm. Y sentado como chacolota, ¿no? Este, Sí. muy, muy chistosa la postura que tiene el presidente. Pero pues todo se encuentra pues conectado, Juanjo. Creo que es muy importante esto. Por supuesto, en estos asuntos de esta semana se dan a conocer números contradictorios porque el presidente habla de una reducción de deuda y se atreve a decir que mienten los que dicen que Pemex está en un estado crítico y que no tiene deuda, pero si tú entras a la página de la presidencia y a las cuestiones económicas que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda, por supuesto con Pemex y con lo que tiene que ver con los préstamos, con los endeudamientos que tiene, ahí aparecen cifras que son completamente distintas a las que en el discurso dice López Obrador y se acepta no solo que hay un endeudamiento de casi 7 billones de pesos, sino que hay una pérdida importante de Pemex de casi alrededor de 94.000 millones de pesos, es decir, un déficit, cuando él está diciendo que no es cierto, que todo está bien y que es cuando tenemos más, etcétera más, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice que va bien, ¿no? Y, y está hablando de la soberanía energética cuando jura y perjura, y ojo, que lo estuvo anunciando toda la semana, que el día de ayer iba ya a producir Dos Bocas 280.000 barriles diarios de petróleo, y el día de ayer, que se supone que es el día de, nadie dijo nada. ¿No? O sea, yo no he oído nada, no he visto ningún comunicado, no hay nada ni en la página, ni con los videos, ni nada. Si ayer era el día, pues era para que estuviera ahí el presidente y sacara y metiera el dedo al barril de petróleo y manchara y dijeran, ahí está el primer combustible refinado de aquí, y no ha habido nada, ¿no? Y nadie está presumiendo ni haciendo nada, pero dice que con esto ya vamos a tener soberanía energética y que entonces van a bajar los precios de los combustibles. Y pues eso es un discurso que me parece un poquito más distractor de todo lo que está implicando la reforma. Entonces, digamos que esta es una parte un tanto contextual porque todo está conectado y creo que va a tener las manos atadas el presidente o la presidenta, no sé, depende cuánto tiempo pase a partir de las declaraciones que podamos saber, porque seguramente ya dio declaraciones el Mayo Zambada, este, pero creo que ha dado un giro interesante y está atando de manos al gobierno de la República y que creo que López Obrador está ahorita, y si quieres nos vamos por ahí un poquito, eh, atado en dos frentes, ¿no? Es decir, por uno, la presión que seguramente va a empezar a tener en las declaraciones que pueda tener el Mayo Zambada, y que es lo primero que veo que el presidente se sale de sus casillas, porque lejos de poder decir, bueno, se dio un golpe al narcotráfico, estamos muy contentos porque esto puede implicar una reducción del crimen o un golpe a la reacción que tiene el narcotráfico en nuestros jóvenes y en los jóvenes de Estados Unidos, porque a él lo que le preocupa es el humanismo y que no haya muertes y que no haya nada, y debería estar contento por eso. Su preocupación es que necesita saber qué es lo que pasó, porque Ujú, cuando irresponsablemente la semana pasada Rosa Isela sale a decir que un avión Cessna sale del aeropuerto de Sonora con un piloto que da su nombre, da sus datos y llegan al aeropuerto de Texas otro avión de otra marca, o de otro modelo, perdón, con otra matrícula, tres personas donde estaban los detenidos, eh, el mismísimo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, otrora secretario de Seguridad del ujú, puesto que tiene ahorita Rosa Isela, dice que no es cierto, que de Sonora no salió nada y que no ujú, hubo ninguna, o sea, está desmintiendo y la señora sigue, enojada porque a ella no le avisaron de dónde salió y quiere saber por qué detuvieron al señor en México y quién fue el que lo detuvo
y su preocupación es esa. ¿Por qué detuvieron al narcotraficante, al criminal? No, no la implicación positiva que pueda tener ni nada. Tampoco están reclamando por qué no le hicieron partícipe a las Fuerzas Armadas del operativo, sino el por qué lo detuvieron. O sea, la Claro, queja es porque lo detuvieron y está muy nervioso, ¿no? O sea, está muy enojado porque dice que exige que le den información y que sigue siendo muy escueta. Todos los días ha estado insistiendo en eso. eh, pues hay cuestiones que dejan dudas importantes, ¿no? Abren suspicacias que son, por supuesto, pues que no deberían de darse a niveles del gobierno. Por supuesto que esto echa por tierra lo que ha estado diciendo el presidente las últimas 3 semanas, que hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, que estamos en amplia cooperación, que todo va muy bien y pues de repente le dicen, ahí está tu golpe de realidad con tu buena relación y con la cooperación que tenemos y no hay nada. Este, parece que al presidente le preocupa que esto se pueda convertir en que Kamala se convierta en presidenta, ¿no? sí, Porque ya dejó de lado todo, ya no, para él no hay posibilidades de que Trump gane. Y por supuesto, al mismo tiempo, lo están orillando y lo están poniendo contra la pared con el asunto de Venezuela, porque en Estados Unidos, ya de una forma importante como voceros, están dándole el triunfo a Edmundo, a la sí, oposición, y únicamente México, Brasil y Colombia se están haciendo güeyes con el tema, porque pues México es eso, ¿no? Se está haciendo güey, pero al hacerse güey también le está dando un poquito la espalda a Maduro, ¿no? Y Maduro empieza a desesperarse porque le está echando la culpa de todo a Elon Musk, en lugar de afrontar, no está presentando huellas, ya está inventando que Elon Musk lo está hackeando y que le está cambiando las actas. ah, Y, y cuando se lanza un comunicado donde México lo que está pidiendo es transparentar el conteo de las actas, Maduro tiene que salir a decir que la Carta de México es muy inteligente y que es un muy buen comunicado, pero no le está diciendo nada y lo está poniendo ahí porque creo que una de las cosas que se están transparentando y que están ahorita a punto de salir es que hay un financiamiento importante para el movimiento comunista de América Latina por parte del crimen organizado, encabezado justamente por el cártel de Sinaloa. Cuando el Mayo Zambada se encuentra en custodia de los Estados Unidos, se empieza a tambalear una de las fuentes importantes de financiamiento del Foro de Sao Paulo. Y entonces, pues es muy sintomático, Juanjo, que la captura de Ismael El Mayo Zambada se haya dado, voy a poner 24 horas, pero creo que fueron 48 horas antes de las elecciones de Venezuela, así es. que durante esta semana haya una inestabilidad política importante en Venezuela, muy típica de los movimientos de intervención que tiene Estados Unidos y que vimos, por ejemplo, en alguna época en Nicaragua, en alguna época en El Salvador, en alguna época en Panamá, para derrocar al presidente que estaba en ese momento, hacer una intervención después de generar un caos importante, ¿no? Ahorita en Venezuela, perdón, hay manifestaciones importantes donde pues ya se están dando a la luz que las fuerzas, principalmente policíacas, porque no militares, están entrando a los domicilios de la oposición durante la madrugada para arrestarlos por conspiración y por estar en contra del régimen y desaparecerlos. Es decir, implica probablemente llevarlos a alguna prisión donde no se sepa qué están pasando, probablemente con torturas y todo, pero pues mientras no se sepa dónde están y cuál sea el proceso, están desaparecidos, ¿no? Sí, Y se está dando cada vez más. Y eso está implicando que, pues el día de ayer se llamó a una manifestación importante en las calles de Venezuela, que están, yo lo que estoy viendo es que hay un pánico de Maduro
Mm, ya no tiene ese respaldo que tenía la semana antepasada por parte de México con el gobierno de López Obrador, pero también por parte de esa fuerza invisible que estaba, pues principalmente financiando y que sabemos muy bien porque se ha dado a conocer por parte de diversas fuentes, entre ellas el del gobierno de los Estados Unidos, que viene justamente del cártel de Sinaloa. Y ahorita teniendo en la cárcel al Chapo Guzmán, a Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, a Ismael El Mayo Zambada, que son las principales cabezas, a Ovidio Guzmán, que no sabemos en dónde está ahorita, pero sabemos que lo cambiaron pues digamos que de cárcel, y de Joaquín Guzmán López, el otro hijo, son cuatro de las cabezas más importantes del cártel de Sinaloa, pues prácticamente se encuentra desmantelado, ojo, porque el cártel de Sinaloa no va a estar desmantelado, pero sí se encuentra desmantelado ese régimen que tenía contacto con los principales políticos ujú. de México, de Estados Unidos, por supuesto, y de Latinoamérica. Entonces, de que va a haber un cambio y un golpe de timón va a ser muy importante. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo, para hacerte el micrófono, creo que la información que va a sacar del el Mayo Zambada, independientemente de si es verdad que se entregó o si es verdad que lo traicionaron o si es verdad lo que sea, porque pues yo creo que la versión real no la vamos a saber nunca, pero independientemente de eso, si ya está ahí y teniendo los antecedentes de que tanto el Chapo como Ovidio y como los hijos de Zambada dieron información importante, es lógico pensar que hoy Ismael El Mayo Zambada va a dar esa información también y con Claro. esa información, yo por lo menos, y de ahí es donde viene este pronóstico, yo podría decir, a ver, este, presidente de México todavía hoy, próxima presidenta de México, que además eso es una cuestión muy importante. Y en general, gobierno de la 4T, tengo estas pruebas de muchas cosas. Tus reformas, tus 18 reformas, van a afectar políticamente mi economía, mis inversiones y una serie de cosas. Esta información es una moneda de cambio para que tú puedas mantenerte en el poder pero haciendo las cosas de la forma correcta, o, o sea, o quitas las reformas o no, ¿no? O hacemos válida esta información, ¿no? Yo creo que va por ahí y pues el asunto es que esta semana he visto enfriarse lo de la reforma judicial impresionantemente en discusiones y en la Cámara, ¿eh? Pues mira, lo vamos a ver porque acuérdate que hay un cambio de legislatura, termina el último de este mes e inicia el 1 de septiembre, y López Obrador va a tener 30 días para poder, si quiere, hacer esas modificaciones. Y por eso, dentro de los temas que estamos platicando, pues es bien interesante ver esta parte de cómo se maneja Claudia Sheinbaum en función de lo que diga López Obrador. Y hasta ahorita vemos que bailan el mismo vals. O sea, no hay una sola declaración de Claudia Sheinbaum que no vaya de la mano, sino es que hasta con las mismas palabras de López Obrador. Aquí, pues la incógnita es, Claudio, si de alguna manera Claudia Sheinbaum sí quiere, de alguna situación, deslindarse y empezar a manejarlo pues con los grupos de Morena. Lo ignoro, creo que no. Sin embargo, lo que tú has planteado hasta ahorita, pues es casi, en otras palabras, decir que le está dejando un país con muchísimos problemas y aunado a esos problemas, con conflictos políticos y aunado a esos conflictos políticos, pues sin dinero. Y entonces aquí pues se torna muy interesante porque al final, si no tienes dinero, si hay un líder del cártel que probablemente pueda afectar eh, tu presidencia, si ves que la situación en el país con la que te la están dejando es un reto,
Pues la verdad es que lo que se viene para Claudia Sheinbaum pues es simplemente un reto enorme, o sea, realmente es una situación complicada. Y la verdad es que también cabe mencionar que la política exterior mexicana con este gobierno, entre otras muchas cosas, pues se ha devaluado, o sea, realmente no hay una postura fija. eh, es una cuestión muy timorata, muy cobarde, el que tú no te posiciones a favor o en contra, pero también creo yo que es algo que no se esperaba López Obrador, que pudiera estar pasando al fin de su sexenio, porque yo hasta donde creo, él se imaginaba pues vendiendo todas los logros y los éxitos, pero como bien dices tú, Claudio, la verdad es que en ese tema tú sí tienes como que las fechas muy frescas en la memoria y no sé cada cuánto de los capítulos que llevamos, has mencionado, o en teoría hoy estaría inaugurando el sistema de salud como Dinamarca. En teoría hoy estuviéramos generando el primer barril de la refinería. En teoría, o sea, el problema aquí es que, pues tú y yo estamos en el bando de los que como no votamos por López Obrador, pues vemos sus defectos, pero la realidad es una, el país eh, sigue igual o peor. O sea, esa es una realidad, no dicha por ti y por mí, es una realidad dicha por la situación actual que viven en muchos estados. Nosotros pusimos como ejemplo Nuevo Laredo, pero pues yo quisiera preguntarle a la gente de Guerrero si realmente a raíz de este gobierno pues han habido mejoras y yo te podría apostar a que la mayoría diría que no, pero también lo más grave de todo es algo que hemos venido platicando tú y yo en el largo de estos programas, que es eso de normalizar la situación en que estés. O sea, ya es algo que es tan seguido y tan consecuentado por nosotros que ya lo vemos normal como parte de nuestra realidad. Tú me decías a mí, oye, por cuestiones de trabajo tienes que salir, sí, pero también veo en muchas plantas que te dicen, o en muchos corredores industriales que te comentan, oye, mira, te recomendamos que si trabajas las 24 horas, pues de tal a tal hora evita esta carretera, evita esta ruta, evita esto. Y tú ya lo ves normal, entonces dices, ah, bueno, pues si es así, pues prefiero quedarme en la planta y salir a la luz del día y pues irme más temprano. Son situaciones que platicábamos exactamente el programa pasado, cuando tú decías, oye, tal persona hizo una masacre de 10 personas y nos alarmábamos. Hoy vemos, sin estupor alguno, pues situaciones como Pensa te dice, bueno, sí voy a regresar escalonadamente, pero pues requiero que me pongas un botón de pánico en cada sucursal conectado al C5. Requiero, pues casi un elemento de seguridad en cada sucursal. O sea, cosas imposibles de llevar a cabo del gobierno que no se están atacando de raíz. Y cuando tú ves el origen del por qué cerraron, pues ves cosas tan absurdas como que el crimen organizado pues ya exigía a los empleados la plantilla de los empleados para extorsionarlos. O sea, cosas que tú dices, pues entonces, ¿quién gobierna el país? Ahora, tomando el tema de Venezuela, pues Venezuela debería servirnos como ejemplo de cómo un sistema que empieza con programas y apoyos sociales, pues se va deteriorando y ojo, yo no quiero decir que sea malo dar apoyos sociales. El problema es que un gobierno no está para dar apoyos sociales, está para regular las leyes y las condiciones a favor de los ciudadanos. Sí puedes, de alguna manera, dar apoyos sociales conforme a la ley y conforme a las circunstancias te lo vayan permitiendo. Me llama mucho la atención, Claudio, y lo tomo como colación, que sale una nota de Dolia Esteves en donde la refiero a ella porque no sé si la nota sea verdad, donde según Putin está exhortando a las mujeres rusas a tener familia y que hagan a un lado los temas feministas. Y ya te metes tú al tema demográfico
Y el tema demográfico a nivel mundial está siendo un tema que se está convirtiendo en algo muy relevante y que los gobiernos están tomando acción porque el mundo se está avejentando, salvo eh, tres, dos países y un continente. Los dos países son eh, la India y China, y el continente es África. Pero al final y al cabo, Claudio, lo que nos está indicando la historia de la humanidad es que va a llegar a ver ese momento en donde vamos a ser universales. ¿Qué quiere decir esto? Pues en donde todas las razas ya van a confluir con todas las razas, como lo viene haciendo ahorita, y seguramente no va a haber ninguna predominante. La India está apostando a eso. Ellos dicen, mira, a nosotros déjanos hacer bolas, pero ustedes sigan teniendo hijos, porque al final ellos saben que esa es la nueva parte de conquistar al mundo. Pero bueno, no me desviemos del tema. El tema aquí es que el México de hoy se está avejentando, Claudio. Entonces va a llegar un momento en que, por ejemplo, un tema que va a ser una bomba para los siguientes 2 sexenios son las pensiones. Ya no hay dinero de las pensiones. Y lejos entonces de empezar a ver reformas al Poder Judicial o otro tipo de reformas que lo único que pudieran ocasionar, porque no lo sé, no soy un futurista, no sé el futuro, vamos, no sé qué vaya a pasar, pero conforme vamos viéndolo, son reformas que van a lesionar el buen accionar o el equilibrio del país, que es lo que nos permite tener democracia. Y si con esto se sigue avejentando el país y estamos prometiendo pensiones a menos edad y estamos ayudando a jóvenes y a niños para que se acostumbren a ese tipo de apoyos, estamos avanzando a una situación como la que está viviendo Venezuela. Así empezó, con proyectos sociales, con apoyos sociales, y a empezar a minar la democracia. Bueno, lo que estamos ahorita viendo, pues no se puede llegar a decir que sea una guerra civil, porque realmente no son dos bandos por la lucha del poder con el apoyo del ejército. Es simplemente una situación que está llegando al límite en la democracia de Venezuela. ¿Qué pasará? No lo sé. Lo que sí, y como bien comentas, pues ahora viene saliendo más temas de la influencia que tiene el Mayo Zambada, pues no solamente en México, en Venezuela, Colombia, Centroamérica, Sudamérica, Europa, hasta Asia. Y conectando puntos, pues imagínate, si tiene información de esos gobiernos, sale una declaración de Anabel Hernández que en un inicio nos parecería como que una reportera muy chismosa y que nomás vende la nota roja por quererse hacer publicidad, pero al fin y al cabo, todo lo que ha comentado cronológicamente y plasmado en sus libros, pues se está llevando a cabo tal cual. Entonces, en un programa de, del 11, no me acuerdo de esta periodista que es muy pro Morena, Sabina es Berman. Sabina Berman, hace declaraciones brutales donde Sabina Berman la deja hasta sin habla, donde dice, el que debería estar temblando ahorita es López Obrador, porque el mismo Maya Zambada hizo visitas al Palacio Nacional ya en este sexenio. Entonces, pues el escenario, como lo dijimos anteriormente, Claudio, realmente, pues para Claudia lo tiene que manejar con mucha delicadeza, casi, casi con bisturí y con movimientos quirúrgicos, porque el país, en la situación que está, pues va a llegar un momento en que ya no va a poder darle apoyos a toda la gente, o si le va a seguir dando apoyos a toda la gente, ¿a costa de quién y de qué va a ser eso? Pero si tú no puedes poner orden en algo que tú bien dijiste, el cartel de Sinaloa ahorita, pues no va a desaparecer, pero de lo que es un hecho es que está entrando en una grave crisis. Y sabemos por experiencia en México y en el mundo que cuando el crimen organizado entra en crisis se genera más violencia, y en lo que se da el reacomodo, ese reacomodo pues deja estelas de dolor y sangre. Y en este caso,
¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum para mitigar eso, para controlar eso y que eso no tenga un impacto como el que venimos viendo, pues por desgracia, que se viene incrementando, pero que no hacemos caso y que detonan en casos como el que estamos viendo en Nuevo Laredo, en donde una cadena que genera mucho dinero, que sabe el negocio que es tener los negocios abiertos, prefiere cerrar y que cierra no por cuestión de presión política, cierra por cuestiones de seguridad y de seguridad a sus empleados y a sus intereses. Entonces, pues si no nos asombra eso, Claudio, ¿qué nos debería de asombrar? Estamos llegando al límite, vuelvo otra vez a donde como mexicanos, pues se nos hace bien sencillo decir, ah, bueno, pues si no puedo salir a carretera a tal hora, pues me espero en la mañana. Y en la mañana, pues déjame, voy a precaución y veo más o menos las rutas en donde, donde haya mucha afluencia vehicular, pues para que no me toque un retén y que ese retén no sea del crimen organizado o de la Guardia Nacional, porque ahora resulta que en Guerrero eh, encontraron una base de la Guardia Nacional donde se supone decomisaban artículos del crimen organizado y se encuentran pues con más de 1 millón de pesos. Entonces, la corrupción, si no la atacas de raíz, permea hasta el más justo, Claudio. Sí, esa situación está bastante complicada y eh, hay varios puntos que tocaste que son interesantes y que van abriendo muchas más vetas de análisis, ¿no? Uno de los puntos es que algo que nos ha enseñado López Obrador en este sexenio es que eh, la manera de confrontar y de defenderse de, de quien se opone a él y de, digamos que desdecir, ¿no? Es calumniar o acusarlo de algo, ¿no? Y resulta que, obviamente, al generar este confrontamiento, te das cuenta que de quien está hablando es porque tiene razón y tiene pruebas, ¿no? Y el jueves o el miércoles, en la mañanera, López Obrador acusa a Anabel Hernández de ser una persona mentirosa y calumniadora. Eso ya debería ser suficiente para nosotros para poder saber y entender que Anabel Hernández tiene la razón y tiene la Ujú, verdad cuando está hablando de una serie de hechos y de pues acusaciones, porque finalmente Anabel sí ujú, acusó, perdón, y levantó denuncias al respecto sobre, pues primero el financiamiento del cártel de Sinaloa a las campañas de López Obrador y una serie de hechos que se fueron dando, ¿no? Y por supuesto, pues ahora hemos estado viendo muchas cuestiones y como dices tú, parece que es una señora chismosa. Pues sí, parece que es una señora chismosa, pero esa señora chismosa tiene todas las evidencias y las ha estado presentando y pues no tienen forma de que le contradigan, ¿no? O que le ujú, echen por tierra todas lo que ha estado diciendo. Y finalmente, pues bueno, habrá que ver qué es lo que hace Estados Unidos con la información que tenga el Mayo Zambada para poder sacarlo. Pero justamente gracias a información no solo de Anabel Hernández, sino de algunos otros periodistas y datos que se han ido dando a conocer, nos podemos enterar que el cártel de Sinaloa funcionaba con esto que se conoció durante mucho tiempo como el Triángulo Dorado, en una ujú, conexión importante entre Sinaloa, creo que particularmente Badiraguato, pero bueno, el estado de Sinaloa, Ciudad Juárez y Durango, ¿no? Que estos tres puntos generaban este triángulo, de donde se generaban estos, pues, movimientos de droga para poderlos pasar a Estados Unidos. Y sabemos que en un momento muy importante, el único espacio abierto por el que podían pasar a Estados Unidos era justamente Nuevo Laredo, ¿no? Y entonces, por eso creo que dejó de ser el Triángulo Dorado, porque abrieron el otro punto ujú. y Nuevo Laredo no estaba controlado por nadie, o sea, no había ahí un capo ni un cártel importante, y entonces empezó a operar por ahí eso. Estamos hablando de toda la frontera norte, ¿no? De México. Por lo tanto, justo
surgimiento hace pues muy poquito, la realidad, con comparación con la historia del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, implica una serie de enfrentamientos violentos por el control del tráfico de droga a Estados Unidos. Nuevo Laredo es un punto sumamente importante porque no se presenta o no hay una presencia importante de estos cárteles y por eso es que pues la presión que se da durante esta semana es vamos a poner estos botones de pánico que dices y una presencia policíaca y etcétera, que yo la verdad es que digo, ¿de qué va a servir un botón de pánico o de qué sirve que estén patrullando las policías contra lo que ya hemos visto que tiene el narcotráfico? ¿No? Y a lo mejor yo puedo apretar un botón de pánico, pero en el momento en el que aprieto el botón de pánico, a lo mejor ya está incendiada la tienda, ya hizo una masacre, ya se echaron a todos. ¿Y qué es lo que pasa? Es decir, aquí finalmente hubo un acuerdo político de un acuerdo de paz momentánea, ¿no? Que es lo que hay que ir entendiendo, porque son presiones, ¿no? Es una coerción finalmente que se le está dando al gobierno para frenar ciertos elementos. Tampoco es coincidencia que haya ocurrido esto cuando están capturando al Mayo, ¿no? Ujú, Cuando tienen controlado todo, excepto Nuevo Laredo, ¿no? Que sabemos que tiene un historial de violencia tremendo y que creo que es muy lógico pensar que eh, si de verdad se entregaron estos dos sujetos del cártel de Sinaloa, es porque ya habían dejado quién se queda al frente del cártel de Sinaloa y mientras menos se sepa quiénes son, pues mejor, más margen tienen para operar, lo que significa que ahora el verdadero conflicto y la verdadera ola de violencia se va a dar entre el cártel de frontera norte contra el cártel del Jalisco Nueva Generación. Por eso yo insisto y creo que la siguiente captura importante va a ser la del Mencho, ¿no? ujú. Porque es la que podrá implicar la segunda medallita para los demócratas en Estados Unidos Sí, sí, y sí. poder decir que se está haciendo y que el conflicto de quién se hace cargo de los cárteles quede en manos del gobierno. Es decir, es una pelota de fuego que le están aventando a la 4T para ver quién la está haciendo. En el momento perfecto en el que estás, ahora sí, debilitando la figura del presidente López Obrador, que se estaba queriendo encumbrar como el que tenía la autoridad completa, se iba a quedar con el maximato e iba a dejar a una presidenta que iba a hacer lo que quería, cuando están sucediendo estos elementos de debilitar a Venezuela, de debilitar al cártel, de aventar una pelota de fuego, le está quitando también la autoridad a López Obrador, Sí, pero también le está dando la estafeta a Claudia Sheinbaum para... Nosotros cerramos el programa la semana pasada diciendo, es el mejor momento para que se deslinde, ¿no? Y cuando hablamos de deslindarse, pues a lo mejor estamos pensando de decir, bueno, el 1 de octubre toma posesión la presidenta, tiene su banda presidencial y le dice a la goma López Obrador. Y tenemos que entender que eso es muy gradual y que no se va a dar de un día para otro. sí, sí. Pero también creo que, digo, pues por lo que hemos visto con Claudia Sheinbaum, cómo ha actuado, como actuó, por ejemplo, en la pandemia, como se deslindó de las políticas de López Gatell y de algunas otras situaciones que no le convenían personalmente a nivel político, yo creo que Claudia Sheinbaum no puede desperdiciar la oportunidad que implica ser la primera presidenta de México, o sea, la primera mujer que llega a la presidencia de México, pero además la primera mujer que llega a la presidencia de Norteamérica, ¿no? Es decir, tenemos un antecedente de primer ministra de Canadá, si Sí, no me equivoco, Jessie Campbell, no me acuerdo si es el nombre correcto, pero pues que hace 20 años o 25 años, y, y es primer ministro, pues, o sea, y en un momento en el que Canadá tenía otra forma de gobierno con respecto, por ejemplo, a Inglaterra. Pero en los tiempos recientes será la primera presidenta mujer de Norteamérica. Es decir, es un punto sumamente importante y por lo que está implicando para Claudia, por lo que ha estado diciendo, no puede mantenerse con esta
imagen de segundona, ¿no? De Exacto. florero, de lo que le dice. Es decir, tiene que haber, por supuesto que tiene que haber un deslinde, pero el deslinde tampoco se va a dar de una semana a otra o de un día para otro. Tenemos que entender que va a ser gradual y sobre todo con esto. Y creo que una de las cuestiones que ya empiezan, o sea, sí marca una distancia, pero pues la marca más a fuerza que por voluntad, es el hecho de que tiene que decir, a ver, yo les prometí pensiones a todas las mujeres, pero ¿qué creen que no va a ser ahorita? ¿No? Lo vamos a ir manejando después y vamos a ir mediando un poquito. Entonces, creo que le van a ir bajando porque, pues efectivamente ya no hay lana. ¿De dónde la van a sacar? Claro. Dicen que de las utilidades que va a tener las obras del Tren Maya y de todo, pero pues si no hay utilidades del Tren Maya, ya se inundó, ¿no? Ya están empezando a haber problemas graves que implican, pues ya lo habíamos comentado también, el mantenimiento, la reparación, etcétera. Dos Bocas no va a generar utilidades, ¿no? El día de ayer empezaron a documentar cientos de pipas que llevaban gasolina a Dos Bocas para hacer el show de que lo estaban sacando de ahí. Este, el AIFA no está generando utilidades o las que generen no son suficientes para poder generar este tipo de situaciones. Y vamos a recordar que el presidente López Obrador se burlaba de quienes criticaban los costos de construcción de las tres obras. Y las tres obras salieron al doble, ¿no? Si no es que un poco más. Entonces, de entrada ya hay un déficit. Las posibles o cuestionables utilidades que puedan tener los tres van a alcanzar para eso, para cubrir ese déficit, no para cubrir el gasto que implica tener estas pensiones o estas utilidades o, perdón, estos beneficios sociales que, que pues se van a tener que desmarcar sí o sí porque no va a alcanzar o van a implicar un terrorismo fiscal con la población que va a llevar a un descontento impresionante. Pero ese descontento va a iniciar por los inversionistas que tenemos en México ahorita, que lo primero que hacen ante un terrorismo fiscal es decir, bueno, con permiso, yo me muevo y me voy para otro lado, ¿no? Y ya lo habíamos comentado, lo que implicaba el nearshoring y la amenaza de que si Trump tomaba posesión de la presidencia, ese nearshoring se iba a orientar a los Estados Unidos y no a México. Entonces, Claudia Sheinbaum tiene que ser sumamente inteligente para generar, sí deslindarse de la sombra de López Obrador, pero no de su figura, porque sabe perfectamente bien que si se deslinda completamente de la figura, va a tener un descontento de la base que apoya al movimiento de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces tendrá que ser muy inteligente, tendrá que trabajar de la mano con pues no sé quién se vaya a quedar en Estados Unidos, pero creo que ahorita Estados Unidos tiene una moneda de cambio que le va a implicar algo. Vamos a entender, a Estados Unidos no le importa un pito ni la justicia, ni la paz, ni la sociedad, ni absolutamente nada. Lo que le interesa a Estados Unidos es su seguridad económica y los beneficios de capitalismo que le implican para poder mantener una hegemonía ahorita, por lo menos en Norteamérica, porque en el mundo ya la perdió, ¿no? Y, Sí. y entonces necesita tener un control de eso. Y ese control por lo menos lo tiene que tener hacia abajo, ¿no? Entonces, ante eso, pues evidentemente no va a permitir que sus intereses económicos se vean afectados con un crecimiento de esto. Por eso está debilitando a Venezuela y ya sabe que debilitar Venezuela implica debilitar Cuba, debilitar Ecuador, debilitar Bolivia y por supuesto ahorita debilitar a su vecino más cercano que le implica mayor riesgo, que es México, ¿no? Nada más que México diciéndole, a ver, contigo no me conviene un levantamiento, ni una guerra, ni un nada. Entonces, lo hago de forma indirecta y tú te pones las pilas para que las cosas salgan bien, pero ya le está atando de manos, pues primero a López Obrador, pero ahorita de entrada a una persona que no tiene ni el carisma ni el colmillo de López Obrador, pero que se va a quedar a cargo de la silla del Ejecutivo. ¿No? Sí. Y como muestra un botón, tú acabas de decir del Tren Maya, exactamente hoy sale en la revista Proceso y en sus diferentes plataformas.
y en las redes sociales, pues de algo que nos debería llamar la atención de cosas que si tú no sabes, voy a poner suposiciones, si el presidente realmente hace las cosas de buena voluntad, o el presidente no sabe lo que hace, o el presidente hace las cosas para sacar beneficio, o el presidente no está al tanto de los beneficios que hacen diferentes personas alrededor de lo que él piensa para hacer buenas obras. Dije todo esto por lo siguiente. El Tren Maya desde su funcionamiento, Claudio, no ha rebasado el 32% de su capacidad. Eh, Menos del 10% de los pobladores que se podrían ver beneficiados con este tren, lo usan, utilizan más autobuses, vehículos, taxis o vans locales, porque la queja de ellos es que, primero, sale mucho más barato ir de Playa del Carmen a Cancún, y segundo, que, que no hay, como el AIFA, no hay transporte económico de las estaciones a los lugares céntricos. Eso es por un lado. Pero lo interesante de este artículo es que alrededor del Tren Maya, la familia Bartlett se ha hecho de 20 propiedades por adjudicación directa, sumando pues más o menos 164 hectáreas y un monto de 690 millones de pesos. Estamos hablando de un ejemplo de lo que podemos saber, de lo que podemos ver y de lo que contradice totalmente al presidente. Ya no iba a haber corrupción, ya no iba a haber nepotismo, ya no iba a haber construcciones faraónicas. El punto aquí, Claudio, es que, pues vuelvo al mismo punto del que inicié o terminé en la participación anterior, es, pues, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum para poner remedio a esto? Lo veo muy difícil porque Claudia Sheinbaum es parte de esto. Yo no creo que vaya a acusar a Bartlett ni meterlo a la No. cárcel. Yo no creo que vaya a ser una cacería de brujas dentro de Morena, cuando gracias a Morena, pues está ella ahí. Entonces el punto aquí es que queramos o no, Claudio, siempre se ven los resultados de los gobiernos. Y quisiera con esto terminar mi participación con lo que termine en los puntos anteriores. Si yo ingresé el tema de las Olimpiadas, Claudio, es porque en diferentes literaturas eh, he leído qué importancia tienen las Olimpiadas a nivel mundial. Y más allá de lo que representa para la humanidad, como es el cese al fuego, la paz, el honor, eh, el reconocer el valor humano y sus actividades, eh, me puse a ver, pues, qué representaba en sí las Olimpiadas para un país, ¿no? ¿Qué beneficio te pudiera traer como país, primero el que organiza y después como país el que tengas muchas medallas o se te nombre dentro del medallero o se estén nombrando recurrentemente? Porque eh, lejos de deportistas icónicos como Simone Biles o como Djokovic o como Michael Phelps en su momento, el significado va más allá en reconocimiento de los países. ¿Quién gana más medallas y quién gana más de oro? Y dentro de la literatura, pues me aparece como eh, reconocimiento internacional o como algo global, el reconocimiento internacional, el fomentar el orgullo nacional y generar inspiración. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, Claudio, de una medalla? Pues hay como política interna, promoción del deporte, mejorar la salud pública, mejores oportunidades económicas. Y esto va a generar el que fomentes tú la educación y la ciencia deportiva. ¿Por qué? Porque empiezas a generar una diplomacia deportiva, empiezas a generar una inversión turística
Y hasta ahorita, Claudio, yo espero que no sea la peor participación en la historia, porque entonces sí reflejaría hasta en esa parte la corrupción que hay en nuestro país. Ana Guevara dice, es que estamos perdiendo medallas que deberíamos de ganar. Y María José Alcalá, que es la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, le contesta, ¿cómo vas a ganar algo que no has construido? O sea, esas dos declaraciones, Claudio, reflejan la postura de nuestro país. Por un lado, alguien que se quiere atribuir eh, medallas que no nos corresponden cuando no hemos hecho lo suficiente para dar esos resultados. Y por otro lado, la gente crítica que te dice, oye, ¿cómo pides algo que no has generado? ¿Cómo pides mayor inversión, Claudio, si hay inseguridad? ¿Cómo pides que la sociedad mexicana se afoque a trabajar cuando hay más enfermedades y cuando los servicios para atenderlas no son las adecuadas? ¿Cómo pides que como mexicanos seamos mejores si las condiciones no están dadas? Ese es el punto de la importancia de la relevancia del por qué quería tocar el punto de las Olimpiadas. O sea, realmente el beneficio que trae es simplemente están diciendo, no sé a quién se le ocurriría en Francia, entraron o salen esas historias muy interesantes, Claudio, donde el presidente de Francia se sienta con su comité y dice, ¿qué vamos a hacer si no hay dinero para construir? Y un grupo de asesores nacionales e internacionales dijeron, pues tenemos la oportunidad de romper paradigmas. Nunca se ha hecho una inauguración al aire libre y nunca se han hecho espectáculos internacionales de competencia olímpica en escenarios libres. ¿Qué gastas? Nada. ¿Y qué está generando? Una atracción turística bárbara. O sea, si Francia es del top 3 de afluencia turística, estoy seguro que después de esto va a ser top uno otra vez. México, te puedo decir sin temor a equivocarme y como mexicano, México no le pide nada a los principales países en cuestión turística. Tenemos todo, Claudio, para todo tipo de turismo, para ser potencia. Y no lo estamos haciendo, no estamos ni aprovechando los escaparates que tenemos. ¿Qué ha pasado? Y con esto termino. Con las invitaciones de los tianguis turísticos internacionales, dice López Obrador que él no va a participar en eso porque es pérdida de tiempo y dinero. O sea, ya no le damos importancia ni a eso, Claudio. Entonces, estamos por terminar el peor gobierno de México en su historia, Claudio. Totalmente, mi querido Juanjo. Y efectivamente el reflejo de lo que sucede a nivel deportivo, pues es justamente lo que sucede a nivel local, comunitario y personal en cada una de las distintas localidades del país, ¿no? En cuestión de corrupción, de la manera en la que enfrentas la competencia, la derrota y una serie de cosas. Estás viendo a los chinos cómo se enfrentan a la competencia, bueno, a cualquier otro, y ves a los mexicanos, y ese es el reflejo de la falta principalmente de apoyo, ¿no? De una persona que prefirió decirles a sus atletas que vendieran calzones a, Exacto. a decir, pues ahí están los apoyos que ya están asignados, ¿no? Y que pues prefiere con toda la pena, ¿no? Decir, robárselos, ¿no? Que están también comprobados. Pero además de esta impunidad que caracteriza a este gobierno, ¿no? Están las pruebas de que se está robando ese dinero, de que lo está desviando y no pasa nada. Y la señora está, disfrutando de estos dineros desviados en restaurantes de lujo en París y Ujú. pues paseándose porque, algunos se han quejado, entre ellos María José Alcalá, de que la señora no se para en ninguna de las competencias, ¿no? Que no lo hemos visto. No está ahí, pero sí se queja de que no ganan las medallas, pero ni siquiera va a apoyarlos, ¿no? Dices tú, bueno, Sí. en fin. Mi querido Juanjo, pues vamos a dejar esto aquí, vamos a ver cómo nos va en esta semana. Este, yo la verdad es que estoy con ansias esperando las
declaraciones que se den a conocer de Ismael Zambada porque Sí. quiero ver qué dice de quién dice. ¿No? ¿Y qué reacciones hay de lo que dice? Sí, sí, porque pues va a simbrar, seguramente va a simbrar, ¿no? Claro, Van a sacar, claro que la semana pasada decíamos de la cantidad de años que tiene el señor, ¿no? O sea, de tener información desde, pues no sé si desde Salinas o desde antes, ¿no? Que han de ser muy interesantes, pero evidentemente lo que importa ahorita es de los que están en funciones, ¿no? claro. Es lo más reciente. Entonces, pues vamos a ver cómo se va pintando el panorama y cuánto le das a Maduro para que se quede en la silla. Pues yo no veo que dure ni un año, Claudio. La verdad, la situación y la presión extranjera y el cómo yo veo ahorita cómo se está moviendo la sociedad civil encabezada por esta mujer, María, no sé qué, Corina, Ajá, este, Machado, ¿no? María Corina sí, Machado. María Corina Machado, pues simplemente ya no le están teniendo miedo a lo que pueda venir. Entonces, en algún momento, o por presiones internacionales se va Maduro, o por seguridad de Maduro internamente, se va. Eh, Aquí hay una sola ventaja que tiene Maduro, que todavía tiene apoyo de la mayoría del ejército. Y eso de alguna manera hace que pueda seguir en el poder. Pero lo que ha salido tras bambalinas de que está involucrando en cuestiones de seguridad cibernética a los chinos, de que Cuba Claro. estuvo, pues sí, obviamente a Putin, de que estuvo muy metido el gobierno cubano para el fraude electoral, pues son cosas que invariablemente van a salir a la luz pública y que pues yo antes de este capítulo pues no me había puesto a pensar que la captura del Mayo pues lleva jiribilla o es como decimos en el billar, es un golpe de tres bandas. Yo creo que sí va a haber resultados en esta semana. Y creo que Maduro, pues sí, no creo que dure un año más, Claudio. Yo le echo menos, ¿eh? Yo no creo que aguante el año. Yo no creo que aguante el año. Yo creo que de aquí a fin de año, yo que le echo unos 3 meses, que o huye Sí, o termina como la mayoría de los dictadores han terminado, ¿no? Porque vamos a recordar que históricamente las dictaduras de izquierda y que se caracterizan por tiranía, ninguna ha salido ni ha terminado por votos. no, Todos no, terminan por la violencia, su captura o su asesinato por parte de Fuerzas Armadas. así es, Y no hay de otro, ¿no? no hay de otra. Bueno, ya veremos qué nos va diciendo esto, y a ver si por lo menos tenemos una postura un poquito más firme de parte del gobierno de México y qué va sucediendo con los demás, acontecimientos que tenemos. Mi querido Juanjo, te agradezco muchísimo, como siempre, compartir este espacio y pues nos veremos la próxima semana. Gracias, Claudio. Hasta la próxima. Nos vemos.